5, 6. Ya, pero no quiero perder la cuenta. Aquí tenemos 4. Voy a contarlo de este lado primero. 1, 2. No, pero póngase de pie, porque si no se pone de pie no la cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, los conté a todos. Sigo por aquí. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Póngase de pie. 24, ¿ok? 25, 26, 27. Se me sentaron los que estaban aquí. 27, 28. 28. Sí. Sí. Ok, les tengo una noticia. Todos los que se levantaron y están de pie, la Biblia es gratis. Nos vemos el miércoles. No, ya se paró muy tarde. No, mentira. Mira, así son las cosas en el reino. El Señor nos ha dado muchas cosas y nosotros no las tomamos. ¿Por qué? Porque me da pena. Ay, porque ¿qué voy a hacer? Usted pensó que posiblemente no tenía el dinero y no se paró. Pero a veces es necesario hacer un acto de fe. ¿Ok? Entonces ya saben, es una donación. Vienen gratis para cada uno de ustedes. Miércoles aquí nos vemos, van a estar aquí. Nos vemos el miércoles aquí a las 9 de la mañana para entregárselas, por favor. Y si usted no puede venir, me va a enviar a alguien. Pero solamente les pido que sean honestos. Solo los que se pararon hoy y que están aquí que no tienen Biblia. ¿Ok? Ok, está bien. Ella no puede venir porque viene ahorita seguimos. Ok. Voy a pedirle por favor a Pastor Vladimir y a su esposa Charlie de Martínez que se acerque aquí. Su esposita, él tiene que estar aquí. Cuando yo llegué a esta casa, Jerusalén, este hombre me dijo, usted se viene conmigo. Estaba recordando eso esta mañana, sí. Usted se viene, porque en ese entonces trabajamos con redes y el pastor Vladimir llevaba aquí adelante la red de universitarios, ¿sí? Y cuando él me hizo ese llamado, yo dije, pero es que yo ni universitario soy. Y entonces me fui a trabajar más bien donde sentía más afinidad, donde venía haciendo un trabajo ya en la iglesia donde venía, que fue con los niños. Y estuve trabajando con el pastor Fernando y la pastora Sara todo el tiempo que he estado aquí en esta casa, que ellos estuvieron aquí en esta casa. Pero quiero honrar la vida de este hombre y de esta mujer, porque también fue uno de mis primeros clientes, ¿sí? Él tenía unos hijos muy interesantes. Ellos agarraban y dañaban la computadora y él me llamaba para que yo se lo arreglara. Así que esos hijos son bendecidos porque me daban trabajo. Sí, una vez me dice, oye, la unidad de CD no me funciona. Yo, qué raro. Y cuando voy y destapo la unidad de CD, tenía una moneda de 5 bolívares que le habían metido ahí los muchachos. Entonces ellos me ayudaban, muchachos hermosos, que hoy están en las naciones. Así que damos gloria al Señor por este matrimonio, que es hijo de esta casa, ¿sí? Reconocemos la gracia que Dios ha puesto en él, el trabajo que está haciendo en la ciudad a través de este maravilloso equipo que hoy nos acompaña. Y quiero que por favor usted extienda sus manos y oremos por ellos. Su amada esposa Charlie le acompaña. Y Padre, te damos gracias por el vaso donde hoy la palabra ha sido depositada para impartirla a esta casa. Sé, Señor, que estoy frente a una congregación que su corazón rebosa de alegría y que recibe la palabra con gozo. Así que, Padre, aquí hay una buena tierra donde tu palabra fiel que ha sido puesta en este depósito será transferida a corazones que darán fruto a 100%. Quita de nuestro pensamiento cualquier cosa que haga infructuosa la palabra y ayúdanos, Señor, a honrarla con nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, agradecidos del Señor siempre, ¿verdad? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y podemos ver la mano de Dios en todas las cosas, cómo Él se mueve, cómo Él hace, cómo Él actúa, porque Él es Dios. Gracias al Señor por estar aquí, en esta nuestra casa, donde hay mucha gente que amamos y es que no iba a llorar. Pero
se dieron las cosas para que hoy estuviéramos aquí. Yo algunas, cuando venimos, le escribo a algunas hermanas, a mi amiga Cosby, a Mili, a Marlene, a veces por allá también la saludo desde Valle de la Pascua. Bueno, y mi amada Elenita, que es una mujer súper especial. Bueno, y le escribí a mi amiga Mili echándole broma. Bueno, como le digo, ¿no? Echando broma. Bueno, como ahora son pastores de la Jerusalén, Mili, aquí estamos, nos invitan. Pero fue en chiste, ¿no? Entonces, mira, hoy estamos aquí. Dios sabe cómo hace sus cosas, Él es grande. Y bueno, aquí vivimos muchas cosas bonitas, procesos de Dios, pero que vemos la mano de Dios, cómo Él nos ama, cómo Él nos levanta, cómo Él nos restaura, cómo Él nos perdona y sobre todo su amor. Y puedo decirles hoy que mi esposo y yo amamos esta iglesia, somos la familia de la fe, nos acompañan varios miembros de la congregación también, que tenemos este ADN de esta congregación todos, porque hay parte de los que se congregaban aquí con nosotros, están también aquí. Y bueno, gracias a Dios por este hombre que Dios puso a mi lado, que siempre digo que veo, o sea, como la representación, como Cristo amó a su iglesia, como Él me ha amado a mí. De verdad que sí. Y bueno, no, de verdad, y Él sabe porque yo lo digo. También quiero dar gracias. No acostumbro a hacerlo porque, bueno, siempre hay que exaltar y adorar el nombre del Señor, pero quiero dar gracias a Dios por la vida de Fernan y de Marlene. De verdad que ellos han sido personas muy significativos en nuestra vida y significantes en muchas cosas. Pero lo que me hizo más que siempre los he amado es cuando partió nuestro hijo Samuel. Porque mucha gente estuvo con nosotros, mucha gente nos ayudó económicamente, bueno, de todas partes del mundo. De verdad que digo que, oye, Dios fue en medio del dolor, Dios fue grande con nosotros. Pero especialmente a ellos, y a Baudilio y Elena, que siempre estuvieron ahí con nosotros, no nos abandonaron, nos fueron a buscar allá a Cúcuta. O sea, eso se valora, eso se agradece. Y vemos el amor que ellos tienen por nosotros. Por eso les amo, Marlene y Fernan, mucho. Y bueno, aquí estamos. Perdonen lo malo. Bueno, mi amor, aquí está el micrófono. ¡Úpale! Gloria a Dios. Hacer la prueba, para hacer la prueba. Mira, yo le pasé la prueba. Me lo dijo la esposa. Buenos días. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Saben que, bueno, gracias a Dios estamos acá compartiendo una porción de la palabra que el propósito busca motivarte para que puedas hacer lo que el Señor te pone en tu vida. Y Gerardo, que el nombre de la congregación donde ministramos se llama Mérida Ciudad de Dios. Pero no. Vamos a ver los hermanos que nos están acompañando. Póngase de pie y vamos a decir qué significa Mérida Ciudad de Dios. Vamos a ver si están aceitados. Mérida Ciudad de Dios. Amén. Siéntese. Mérida Ciudad de Dios no es el nombre de una iglesia. Es una declaración profética desde los lugares celestiales sobre la ciudad de Mérida. Listo. O sea, es una profecía que cada vez que decimos eso estamos profetizando desde los cielos sobre este espacio territorial llamado Mérida. Nos identificamos más con otro nombre, Casas del Padre. Sencillo, Casas del Padre. Y bueno, vamos a comenzar la palabra del Señor.
como dijeron aquellos en el Nuevo Testamento, voz de Dios y no de hombre. Diga conmigo, voz de Dios y no de hombre. La palabra de Dios es fiel, que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alumbra los ojos y alegra el corazón. Aleluya. Y hoy vamos a hablar la palabra del Señor. Voy a hacer uso, este mensaje que usted va a escuchar hoy aquí es solamente para esta casa el día de hoy. No tiene repetición en ningún otro lugar, y ya usted va a entender por qué es eso. Siempre necesitamos saber de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Yo me imagino que usted se pregunta por su genealogía familiar, y a lo mejor llega, lo más que llega es hasta el tatarabuelo, si acaso, el bisabuelo, bueno, alguien por allá. Algunos ni siquiera a sus padres, porque no saben qué padre lo concibió. Seguramente su madre sí. Pero todos tenemos que saber de dónde venimos. ¿Sí? Porque eso, si lo sabemos aprovechar, eso puede direccionarnos hacia donde Dios nos quiere llevar. Y les dejo como tarea que se lean el Salmo 139, donde usted va a ver que hay un diseño de Dios, hay un plan de Dios. Y como dice ayer el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es decir, el Señor nos tiene rodeados. Diga conmigo, el Señor nos tiene rodeados. Quiero que busquen su Biblia, Génesis capítulo 26. Vamos a leer esta cita Biblia aquí. Verso 12. Dios, Isaac había tiempo de mucha hambre, dice la Biblia comenzando ese capítulo, como en los días de Abraham su padre, y él quería bajar a Egipto, porque pues obviamente Egipto siempre había provisión, pues las aguas, el río Nilo nace en África y ese río nunca se secaba. Entonces había provisión en Egipto. Pero Dios le dijo, no bajes a Egipto, quédate aquí, que aquí yo te voy a prosperar. Gloria a Dios. Hay personas que tienen dudas porque están oyendo voces, no las voces del Espíritu, sino las voces del mundo que les están diciendo, vete de aquí. Pero antes de oír esas voces, oye al Señor. Y después, al final del mensaje, vas a tener una herramienta más para aprender a oír al Señor. Y Dios le dijo, quédate allí, no te vayas. Verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Usted sabe que los filisteos representan en la Biblia los enemigos de tu fe. Son los enemigos de tu propósito en Dios. Son los enemigos de todo aquello que quieres alcanzar para Dios. Esos son los filisteos. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Abraham había abierto muchos pozos, pero los filisteos hubo circunstancias,
y agarraron los pozos, los sellaron y los taparon con tierra. Es como la muerte de propósitos, de sueños, de esperanza, de vida. Y quizás en ti hay pozos que el enemigo ha cerrado. Pero quiero que veamos que está hablando de los pozos que abrió Abraham, el padre de Isaac. El padre de Isaac. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Vea esto tan interesante. Este hombre estaba caminando en función de lo que su padre había hecho, y volvió a abrir los pozos y no les puso el nombre que se le vino a su mente, sino que en honra a la visión y en honra al propósito con el cual Abraham le puso los nombres a los pozos, él le dio continuidad a ese trabajo. Diga conmigo: continuidad. Y se apartó de allí y abrió, el verso 22, otro pozo. Porque la gente de Gerar, al ver que él abría pozos, peleaban contra él. Peleaban. Y entonces él dejaba los pozos allí. Pero luego se fue a otro lugar y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Llamó su nombre Rehoboth y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Vamos a dejar esta historia de Isaac allí. Imagínenselo, un hombre está abriendo pozos. Los filisteos, tras la muerte de Abraham, sellaron los pozos, sellan la esperanza, sellan la vida. Son enemigos de la prosperidad, y él viene a levantar los pozos. Ahora vamos un momentico a segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Pablo está preso en Roma. Está esperando su ejecución. Pero él tenía un hijo en la fe llamado Timoteo. Y él escribe desde la cárcel, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Algunas personas dicen: bueno, pero Jesucristo dijo que no llamemos Padre a nadie en la tierra, sino que uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y siempre cuando él hablaba del Padre, decía: vuestro Padre celestial. Y es correcto, pero hay que entenderlo, porque Pablo habla de paternidad, habla de Timoteo como hijo, verdadero hijo, hijo amado de Tito. Él habló de paternidad, pero ¿estaba contradiciendo al Señor? No, porque lo que Jesús estaba corrigiendo, algo que hoy tenemos que comenzar a corregir nosotros también. Muchas veces decimos: fulano o mengano, porque yo le hablé de Cristo, es mi hijo espiritual. Y ese es un concepto errado. Porque si usted comienza a leer en todo el Nuevo Testamento, nunca va a escuchar a ninguno de los apóstoles decir:
son mis hijos espirituales. Porque el único que puede tener hijos espirituales es el Padre a través de aquellos que nacen del Espíritu. Tú no tienes capacidad de hacer nacer a nadie por el agua y por el Espíritu, solamente el Espíritu Santo. Entonces, los hijos espirituales son propiedad exclusiva de Dios, porque es el Padre Celestial. Es solamente esto para que corrijamos. Tenemos hijos en la fe. Diga conmigo, tenemos hijos en la fe. Porque la fe, usted puede decir, pero la fe es espiritual. Bueno, si usted la ve como espiritual, no ha entendido que la fe son cosas que ya están hechas, que solamente tienen que ser manifestadas. Eso es la fe. Entonces vamos a corregir esos conceptos. Porque el día que usted me diga, tengo un hijo espiritual, tengo que ver un espíritu caminando por allí. ¿Dónde está ese espíritu? Bueno, lo tuvo con un bostezo. Lo tuvo con un eructo. Perdón que sea tan John Leal predicando a veces. Diga, tenemos hijos en la fe. Diga, tenemos hijos en la fe. Podemos tener hijos en la academia, hijos en oficios, hijos en la fe. Aleluya. Pablo le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Interesante esto. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aleluya. Pero quiero que veamos el verso 3. Pablo dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. No sé si usted se ha detenido a estudiar qué significa mis mayores allí. ¿Qué significan mis mayores? ¿Serán mis mayores dolores? ¿Mis mayores problemas? ¿Mis mayores conocimientos? ¿Mis mayores situaciones de vida? Si usted busca en otras versiones de la Biblia, Pablo está hablando de sus mayores como toda la línea ancestral, sus antepasados que influyeron en su formación para que le sirviera al Señor. ¿Quedó claro ese concepto? Los mayores es toda esa línea que nos ha precedido, de la cual venimos en nuestro caminar y que nos han dado el suministro, han dado la palabra, nos han dado el camino, nos han dado la instrucción, nos han modelado el servicio al Señor. Y Pablo decía, yo sirvo a Él desde mis mayores. Y quería enseñarle a Timoteo, quería recordarle a Timoteo que él no había llegado al servicio al Señor como hacen los magos que salió de aquí. Llegué. No. Y cuando le dice, le hace referencia a su abuela y a su madre que tuvieron fe, y en ti también. Y usted sabe que estas dos mujeres formaron la vida de Timoteo hasta que Pablo llegó a la ciudad y se lo llevó para el ministerio. O sea, le está diciendo, Timoteo,
decirle, yo me visto de soldado y soy soldado. No, hay una línea de autoridad. Y en la medida que estoy hablando esto, quiero que te preguntes, ¿cuáles han sido tus mayores en la fe? Porque de eso se trata. De eso se trata nuestro caminar. Y quiero enfocar, quiero pedir a los jóvenes que están aquí. Porque ¿saben una cosa? Los que ya tenemos cierta edad, vamos cruzando la esquina. Cruzando la esquina. Los jóvenes están comenzando la cuadra. Y quiero darles esta palabra. Si hay aquí alguno que se siente que ha estado solo en su vida en el Señor, espero que al final de este mensaje usted pueda reconocer que hay mayores, hay antepasados en nuestra vida, bien sea pastores, bien sea profetas, bien sea nuestros padres, hermanos en la fe, que nos han ayudado en nuestra fe. Amén. Andrés, te bendiga Andrés. Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno. Y Pablo le dice a Timoteo, me acuerdo de la fe no fingida de tu abuela y de tu madre, y creo que esa fe no fingida también está en ti. Ahora por eso les dije, este es un mensaje solo para esta congregación, solo para la iglesia. Hace varios años, un hermano que se congregaba acá fue y se comenzó a congregar con nosotros. Entonces pasaron varios meses, como 6 meses, y me dice, Pastor Vladimir, me voy de la iglesia. Y yo le digo, bueno, está bien. ¿Y por qué te vas? Me dijo, porque esta iglesia es igualita a la Jerusalén y yo vengo de allá. Lo que le quiero decir con esto es que tenemos ancestros. Si usted viene visitando o si usted es de la casa, yo quiero hablarle un poquito a usted, un poquito de historia del ministerio de esta casa, del hombre que la estableció, algunos pozos que abrió, que los hijos tienen que abrir. Porque los filisteos, los enemigos del reino, uno de sus trabajos es cerrar los pozos. Porque él sabe que si cierra los pozos, no hay agua. Si no hay agua, no hay vida, no hay crecimiento. Mire, Mérida es tan bendecida. Dios nos llevó a mi esposa y a mí ayer estábamos cumpliendo exactamente 3 años que el Señor nos llevó a Valle de la Pascua. Allá en mi casa, aquí en Santa Rosa o La Rosa, me pasa un chorro de agua por detrás. 4 pulgadas, día y noche, día y noche. Allá en Valle de la Pascua compré una parcelita de 5,000 metros, algo muy pequeño, sin agua. Y hay un pozo a 19 metros. Y dije, voy a probar el agua. Y metí con un hermano y sacamos el agua. Salada. Pero Dios tiene. Yo dije esto, bueno, si hay máquinas para hacer el agua del mar, esto es pan conmigo.
Pero lo que le quiero decir, que usted vive en un lugar bendecido por Dios. Un lugar bendecido. Que cada vez que usted se queja, los cielos se le ponen de bronce. Porque la murmuración y la queja cierra tus cielos. Pero la adoración te los abre, te los mantiene abiertos. Entonces el problema no es el lugar donde estoy, sino oír a Dios. Pero vamos al punto. Hace algunos años, yo sé que el pastor Fernán siempre ha hecho referencia al pastor Shenley como su papá. ¿Cuántos han escuchado eso? Muy pocos, pero hoy se van a enterar. Pastor Shenley fue un misionero norteamericano que llegó acá en el año 57, 58. Vino a través de lo que se llamaba en la época la misión de allá de los países nórdicos, escandinava, misión escandinava, porque los suecos, los noruegos y los de Dinamarca, ellos tienen un espíritu muy misionero, increíblemente misionero. Se van a Estados Unidos, fundan la Iglesia Libre Sueca, la Iglesia Libre Noruega, luego se unen, hacen la Iglesia Libre de América, se pasa a llamar la MAE, Misión Alabanza Evangélica, y la Misión Alabanza Evangélica comienza a enviar misioneros a Sudamérica. Y el pastor Shenley viene con la MAE aquí a Venezuela. Llega aquí a Venezuela, llega a Mérida, primero llegó por acá por Trujillo, en la parte llana, Chabasquén, algo así es la cosa. No sé si Chabasquén es Trujillo. Pero el pastor Shenley abrió muchos pozos en esta ciudad. Y yo quiero que hagamos un breve recuento. Es imposible hablar de todos los pozos que él pudo abrir. Y todo aquella hermana o hermano que entre bajo la influencia de este mayor, de este antepasado en la fe, debería analizar esto. Porque óyeme bien, antes de tú comenzar a abrir el pozo, donde lo vas a llamar Rehoboth y le vas a poner un nombre, hay que estar seguros que los pozos de nuestros antepasados están destapados. Decimos amén. Porque seguramente Dios te va a dar la oportunidad en el tiempo, en tu caminar, de abrir pozos y dejar herencia. Pero tienes que honrar a tus mayores. Dices amén. ¿Sabes que algunas personas, nosotros los evangélicos, nos acostumbramos, es una conducta nuestra de que, bueno, es que la gloria es de Dios y no podemos hablar de los hombres y tal y qué sé yo, pero ya va un momentico. Los seres humanos y los varones, también las mujeres, pero los hombres, porque ahorita hay una ausencia de paternidad y hay mucha orfandad. Los hombres necesitamos modelos. Y nuestros modelos son otros hombres. Y los hombres no tenemos problema por eso usted ve que si admiramos a un hombre y queremos imitarlo, no tenemos problema en ponernos una franela que diga Messi, el número 10, o Ronaldo, o si es de béisbol, no tenemos problema. Ahora,
Yo no sé por qué las mujeres sí tienen problemas con eso. Usted nunca ha visto una mujer que se ponga una franela que diga Irene Sáez, a menos que sea por política. Nunca. El otro día, hablando de este tema en un grupo pequeño, yo les hice una pregunta a las mujeres. ¿Me pueden decir por qué? Porque todas dicen, sí, es verdad, pastor. Y una dijo, porque yo me hago propaganda solo a mí misma. Pero los hombres necesitamos modelos. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de este hombre que nos modeló a Cristo, que es a quien nos interesa ver. ¿Sí o no? Nos interesa ver a Cristo. Y si Cristo actúa en el cuerpo de una mujer, amén, vemos a Cristo allí también. Pero en este caso fue de un hombre que vino con su esposa. Y algunos de los pozos que abrió, de los pozos que abrió el pastor Chenley, yo sé que quienes lo conocieron, en especial Fernan, puede tener también otros pozos. Cuando yo llego a esta ciudad, y discúlpeme que voy a tener que hablar algunas cosas de mí, por causa de la enseñanza. Recuerde, esto es solo para esta iglesia hoy. Después, bórrelo. Ya tome lo que deba tomar. Pero es para esta iglesia hoy. Porque vamos a hablar de la herencia profética, paternal, de visión que tiene esta iglesia. Pero voy a decirles algo. Pablo, el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Lo que Dios nos entrega, debemos cuidarlo y retenerlo. Porque en el mundo del reino hay mucho vivo, esperando que si tú no quieres la bendición, están como Jacob diciendo, yo la tomo. Y yo admiro a esa gente que cuando ven que a alguien Dios lo llama a dar y retiene, y hay otro que dice, pero yo puedo dar y yo me gano esa bendición. Qué inteligente es esa persona. Porque lo que Dios da tiene valor infinito. Y el enojo de Dios, cuando rechazamos lo que Él nos da, todavía en los tiempos del profeta Malaquías, decía el Señor: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque desechó el primer lugar. Esto es un paréntesis. Solo un paréntesis. Porque tú debes conocer tu herencia, aparte de la que estás recibiendo día a día. El pastor Chenley abrió en esta ciudad, por ejemplo, construyó el templo de la iglesia de Belén. Usted va a ese templo, es un templo norteamericano. Construyó un templo hermoso donde funcionaba la iglesia Belén, no sé cómo es que se llama ahorita, Ebenezer creo que se llama, en Santa Juana, en una loma. El terreno, en un terreno comunitario, que lo consiguió en comodato durante el gobierno de Rafael Caldera. Y hasta el día de hoy el terreno está, el comodato está a nombre de él, hasta donde yo sé. Y construyó el templo, estilo norteamericano también. Construyó la iglesia de Jají. Es decir, los pozos que abría el pastor comenzaba con la iglesia del Señor. Diga conmigo, fundación de iglesias. Y estamos hablando hace 50 años atrás o 60 años atrás. Otro pozo que el pastor perforó
el colegio Emmanuel. Entrando, ¿cómo es que se llama el sitio? Por Mocotíes. Hay unas instalaciones hermosas con columnas circulares. Yo creo que fue el primer colegio evangélico de toda Venezuela. Porque él decía, si cambiamos los niños, cambiamos la nación. Abrió el pozo de la educación. Yo sé que están caminando en ese pozo, pero falta más. Hubo problemas por los filisteos. En un descuido llegaron los filisteos y le echaron tierra a ese pozo. Pero yo te invito a que comiences a soñar. Tú que eres egresada universitaria en educación, bota la cosmovisión del mundo, toma la cosmovisión cristiana de la educación y comienza a diseñar y a traer modelos educativos como el que se está implantando. Comienza a abrir los pozos en el nombre del Señor. Hay que abrir los pozos. Cuando él llega a esta ciudad, se da cuenta que todo gira en torno a la universidad y que todo el mundo es estudiante. Y él no tenía profesión. ¿Y saben qué hizo él? Dijo, quiero alcanzar a los estudiantes. Y se puso a estudiar. Se graduó de licenciado. Entró a la universidad. Fue profesor universitario para alcanzar a los estudiantes. Y por esa obra fue que Dios, a mí en lo personal, me conectó con él. Por la obra en la universidad. Y los filisteos le dijeron a él, si vas a ser licenciado en educación y vas a estudiar, no puedes ser pastor. Y él dijo, no seré pastor de la iglesia, pero voy a pastorear universitarios en Venezuela. Aleluya. ¿Cómo está el pozo universitario? ¿Cómo está el pozo universitario? Iglesia amada, amados en la fe, hay que destapar. ¿Hay aquí algún estudiante universitario? Levante la mano, a ver. Uno. Todos los estudiantes levanten la mano, a ver. No tengan miedo. Te encomendamos en el nombre del Señor que abras esos pozos. Profesor universitario, abre los pozos que el mayor que estableció esa obra en Mérida, en Venezuela, estamos en el deber de darle continuidad a eso en el nombre del Señor. Denle un aplauso al Rey. Se abrieron a través de este hombre dos grandes movimientos nacionales universitarios. Uno llamado MUEVE, Movimiento Universitario Evangélico Venezolano. Y luego, 20 años después, se funda la Confraternidad Cristiana Universitaria Nacional, de la cual él me encomendó trabajar allí, en la SECUM. Y usted se preguntará, ¿y por qué no hay MUEVE? Porque el problema, cuando ese movimiento comenzó a desconocer al liderazgo pastoral, dijeron, no nos interesan los pastores, somos nosotros mismos aquí en la universidad. El movimiento se socializó. Y el pastor dijo, hay que establecer un movimiento que sea de la iglesia del Señor. Es decir, no solamente un movimiento para Mérida, sino para toda Venezuela. Porque él sabía que a través de los universitarios se puede dar la transformación a una nación, sin subestimar al resto. Una persona, para ser ministro de Economía, necesita ser graduado universitario y por lo menos tener maestrías, doctorado. Para cualquier cargo de ministerio se necesita ser profesional. Y este hombre, este misionero, venía con esta visión.
Aleluya. Abrió un pozo de la generosidad. Quienes caminamos con el pastor Chenley sabemos que su casa era una casa abierta a la iglesia. Los cultos eran en la iglesia, allá en su casa. Las clases dominicales eran en las habitaciones, en la sala, afuera. Este hombre cada domingo se levantaba no sé a qué hora y bajaba desde el monte y con su camioneta Coronet a buscar a los hermanos, al que no podía subir. Y lo subía a la reunión y después lo bajaba. Y Fernan y yo no entendíamos por qué lo hacía, si cada quien tiene que buscar al Señor. Pero era el corazón del pastor Del Chenley. Un corazón de buscar. Nosotros somos más latinos, más venezolanos, más vivos. Decimos, no, si usted quiere buscar a Cristo, venga. Quizás tenemos que abrir ese pozo y buscar a la gente donde esté y venir acompañados a la iglesia. ¿Sí o no? Fue lo que aprendimos. Hermana Bella, Dios te bendice. ¿Sí o no? ¿Cuántos pudieran estar sentados a tu lado? Pero no, yo voy a lo mío. Voy a buscar a Dios. Porque creemos que Dios es hedonista, que viene a cumplir mis deseos. Voy a la iglesia para que Dios me dé, me bendiga. Voy a llenar las pilas para la semana. Qué egoísmo tan grande tenemos nosotros. Jesús nunca nos enseñó a orar en singular. Él enseñó y nos dijo, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Líbranos del mal, provéenos alimentos, perdónanos a todos. Siempre nos enseñó a orar en plural, porque somos la familia de la fe. Y congregarse es en plural. Así que iglesia del Señor, tienes tu carro, ve y busca a los hermanos. Pueden tener 1000 excusas, pero si tú les llegas con tu carro y le dices, aquí estoy, vendrá. Hasta que llegue el día que por sí mismo asuma, después de conocer la gracia, asuma venir por sus propios pasos. Pero se necesita abrir ese pozo de nuevo. ¿Sí o no? No, pero es que yo me preparo y me doy el lujo de llegar tarde a la iglesia porque... No. Busque. No venga solo. Levántese más temprano. Le estoy dando un principio que estableció el pastor Del Chenley. Yo no sé si Marlene puede confirmar lo que estoy diciendo, Marlenita. Abría su casa para la generosidad. Me recuerdo cuando llegó John a la iglesia. Llegó de Puerto Ordaz. Gloria a Dios, llegó a una casa pastoral. Pero tenía tanta paciencia la hermana Ruth que a los 4 meses me dijo, hermano Coqui, oiga bien, Coqui es para los que me conocen de los 90 para atrás. Si usted me conoce de los 90 para acá al 2000, Vladimir. 2000 a 2010, Vladimir José. 10 al 20, Vladimir José Martínez. Y 20 para adelante, Vladimir José Martínez. Ya sabe. No me diga Coqui. Pero él me decía, hermano Coqui, diga pastora, usted sabe que el hermano Juan, porque yo le decía, ella decía, pero yo es inglés, tú estás en Venezuela, tú eres Juan. Hermano Juan, él me pidió alojamiento por una semana, lleva 4 meses. Ayúdame a conseguir un lugar. Ay, Johncito bello, mi gordo bello. Pero es verdad, su casa estaba abierta a todos. Y estoy convencido que si no le hubiera abierto la casa al pastor John, el pastor John
no se hubiera quedado en la ciudad de Mérida, porque todos necesitamos una mano que nos impulse al propósito. Y ese es un antepasado de John que lo impulsó. Aleluya. No, hoy no abrimos nuestras casas a los estudiantes. Hoy decimos cuánto hay para eso, sin creer que cuando le hacemos algo a uno de sus pequeños, a él se lo hacemos. Y lo que no te dé esa persona, el Señor te lo va a retribuir por otro lado, porque Él no le debe a nadie. El que da al pobre presta a Dios, pero Dios paga inmediatamente. Tienes que saberlo. ¿Cuántas habitaciones hay en tu casa? ¿Por qué muchos jóvenes no pueden venir a estudiar en Mérida? Porque no hay manera de que sus padres los puedan sostener. Pero si una iglesia se levanta con la mentalidad de bendecir, yo creo que podemos estar abriendo ese pozo de generosidad que abrió uno de nuestros antepasados en la fe. Dices amén, amén, amén. Gloria a Dios. Cuando yo llegué aquí a Mérida, yo era un animalito del campo. Era literalmente un animalito del monte, de los montes de la Pascua. Era un animalito. Yo pensaba que me la estaba comiendo. Y me crié en un hogar desde donde los 7 años, los coritos que yo escuché me generaban odio, rencor, angustia, porque no tenían una letra de reino. Y entonces yo escuchaba canciones como esta. No basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe. Y rezan. Pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños de Vietnam. Y yo decía, malditos pilotos que oran para tirar bombas. 7 años. Y venía el otro coro. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro. Y yo quiero mi pueblo. Y tú me enseñaste a luchar por él, por los humildes. Madre, déjame luchar. Y yo, todo eso metido allí. Y de repente venía el otro coro. Yankee, go home. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, Yankee, go home. Poder negro, piel negra. Poder negro, pantera negra. Y yo todos esos coritos allí, poder negro. Y como mi papá decía que uno de nuestros ancestros era negro Pedro, yo estoy negro por dentro. Y después venía el otro coro. El otro corito decía, el camarada Ho Chi Minh. Querido tío Ho Chi Minh. Ho Chi Minh en Vietnam y yo aquí era tío mío. Indoblegable Ho Chi Minh. Inquebrantable Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, el hombre que llenó de esperanza el vientre de Vietnam. Y yo, Ho Chi Minh. Mueran los ricos, arriba los pobres. Y yo, con ese odio, una vez me puse a boxear y boxeaba y boxeaba. ¿Y sabe cómo el diablo me notaba y me inspiraba? Durante todo el día yo no salía de la casa porque no podía salir, tenía que descansar. Y escuchaba la canción. El lagrimear de las Cumaraguas. Canción mansa para un pueblo bravo. Yo soy bravo y yo podía oír esa canción en el pick-up, el disco, y oía la canción mientras me inspiraba para boxear en la noche, porque era una forma de decir, me estoy preparando para esto. Cuando llego a Mérida,
el pastor Winston viene y me entrega. ¿Y quién me recibe en el terminal? Un gringo, ojos verdes. Hola, usted es el hermano Coqui. Bienvenido a estudiar en la Universidad de los Andes. Y yo, este de la CIA. Este tiene que ser de la CIA. Ah. Sí, este gringo. Yo en mis luchas internas y él amándome, sirviéndome, confiando en mí. Una vez me dice la pastora Ruth: hermano Coqui, ¿usted ha tenido estudios formales de la Biblia? Hermano, yo soy un animalito del campo, tenía 4 en el evangelio. ¿Qué estudio iba a tener yo? Pero como usted sabe que el llanero dicen que, sí, hermana Ruth, yo abriga. ¿Qué hay que hacer? Agarre la clase de los universitarios, vamos. Y después me puso como presidente del grupo universitario y me enseñó a planificar. Por eso les dije, yo era un animalito que don Del, como le decían por allí, me enseñó que en la vida hay que planificar. Y me llevaba a su casa, sacaba hojas, me decía: siéntese, semestre tal, fecha tal, película tal. Me dio acceso a su casa, me dio acceso a su oficina. Y yo les digo, queridos, que yo cuando entraba a la oficina, yo decía, antes de en mi trato, Dios me estaba limpiando, Dios me estaba sanando. Yo decía: ¿dónde estarán los micrófonos de la CIA? ¿Dónde? Cuando íbamos a evangelizar, todos los viernes, hermano Coqui, vamos a evangelizar. Traía un Nuevo Testamento y nos íbamos a alguna facultad, él a entregar tratados, Nuevo Testamento. Pastor, llega un momento, ¿saben qué? Una vez le entrega un Nuevo Testamento a un hombre y el hombre le dice: le recibo el libro, pero usted lo rechazó. Yo quedé sacudido. Tranquilo, hermano Coqui, esto pasa. Él nunca me ha querido. Después me enteré que el hombre nunca lo había querido, pero él gentilmente siempre le iba a entregar el Nuevo Testamento. Sí, Señor. Y decían en la universidad que era de la CIA, hasta que yo entendí que Dios estaba en ese hombre. Y Dios me sanó. Dios me liberó. Dios me liberó porque el diseño del enemigo sobre mi vida, usted puede imaginar que podía salir de un niño que pensaba de esa manera. Usted nada más imagíneselo. Pero Dios me rescató. Me puso al lado de la persona que podía sanarme. Y crea que Dios lo usó. Y Dios lo usó para rescatarme del sitio hacia donde yo iba. Ese viejito nos enseñó a evangelizar persona a persona, pupitre por pupitre. Todos los viernes, películas en la Facultad de Medicina. Llegaba con su carro, bajaba su proyector de 16 milímetros. El viaje de la vida al Dios no conocido, la frase que usó nuestro hermano Luis hoy. Películas científicas, alcanzando a los estudiantes. Perseveró hasta el día que se fue de esta ciudad. Y cuando se fue de esta ciudad, yo estaba recién graduado. Y de su sueldo, ¿saben qué hizo? Parte de mi sueldo se lo van a dar al hermano Coqui. Él me decía: como que ustedes no, ya saben.
de esta línea, Marlene, Julián, ni Kobe ni Freddy, no. Freddy no. Y me dejó un recurso hasta que yo agarré fuerza en mi profesión y le dije al pastor Fernán, ya, disponga de esa ofrenda para quien usted quiera. ¡Qué bendición! Pozo de la generosidad, pozo de la evangelización, pozo de la fidelidad. Hay otro pozo que se lo quiero decir. Tengo que decirlo. Una vez me dice, hermano Coqui, vamos a una reunión en la iglesia Betel. Vamos a la reunión. ¿Qué reunión? Es algo que está allí, un hermano que vino de Caracas. Y llegamos a los salones de la iglesia Betel. Cuando estamos en la reunión, estaba Godofredo Marín. Estaba hablando de un partido llamado Hora, que no es el Hora de ahorita. Un hombre con diseños de reino para gobierno, para política. Y entonces el pastor Shenley, y cuando llegaba el pastor Shenley, la gente se le ponía, llegó el pastor Shenley. Luego a él le dan la palabra, y dentro de todo lo que decían, él concluyó diciendo, esto que está haciendo nuestro hermano Godofredo es lo que debe hacer la iglesia. Hay que tomar esos lugares. Eso me lo enseñó mi pastor Shenley. Interesante, ¿verdad? Quizás algunos dirán, no, yo no abro ese pozo. No importa. Y no crea usted que es un pozo agradable. No. Pero así como nos encomendó la obra universitaria, también nos abrió los ojos para eso. Porque el trabajo de Dios para mí no iba a estar completo si Él no ponía ese punto final de esa visión de gobierno. Porque todo espacio vacío tiene que ser llenado. Y mi vida había sido vaciada de una visión de gobierno, pero tenía que ser llenada con una visión de reino de Dios. Así que si tú tienes llamado a eso, abre los pozos sin temor. Perdón, pastor Fernan, te amo, mi catire bello. Eso lo hizo el pastor Shenley. Y si no me cree, le voy a decir cómo hacía yo cuando estaba chiquito allá en el barrio. Yo era un animalito. Decía, por Dios y mi madre. Qué locura, ¿verdad? Fue un hombre que abrió en la ciudad un ministerio para rehabilitar a los drogadictos y a los expresidiarios. Esta iglesia fue pionera para atender a ese tipo de personas. Quizás hay que abrir esos pozos con las nuevas tecnologías de reino de este tiempo, quizás. Pero yo te invito a que revises esos pozos. Decimos amén. Abrió un ministerio telefónico para atender a la gente día y noche. Un teléfono estaba abierto, no sé si era el 631560 o 632330. 1568. 631568, no 60. Claro, ¿cómo no se lo va a saber el pastor Fernan? Si allí fue donde yo lo conocí. Una vez fuimos a una vigilia y Fernan estaba sirviendo como voluntario, recibiendo llamadas de personas y aconsejando. Y me recuerdo que cuando llegamos allá los universitarios, estamos en una reunión y se está hablando de la fe. Y yo no conocía a Fernan. Ahí había una alfombra allí, teníamos que entrar descalzos. Y él dice, una discusión si hacerlo o no hacerlo, dice, recuerden lo que dijo el Señor
a Pedro: tira la red. Y Pedro dijo: en tu palabra tiraremos la red. Yo dije: wow, ¿dónde salió este catire? A la otra semana fuimos también y me decía: muchachos, vengan a ver la nevera que tiene el ministerio telefónico. La nevera nueva. Aquí está la nevera. No había nada. Pero eso es la fe. Llamar las cosas que no quieren agua. Y todos tuvimos que alinearnos y ver la nevera. Eso es herencia que tú debes tener de tus mayores. Necesitas saber estas cosas. Porque a veces decimos: ¿y de dónde salió esta iglesia? ¿De dónde vino? ¿Será que salió de... apareció? No, todo tiene una historia. Aleluya. En cierta ocasión el pastor Cheney se empeñó que debíamos saber historia, porque era amante de la historia de la iglesia. Era amante de la geología. ¿Y saben de qué otra cosa? Estudiar las estrellas. Tenía su telescopio. Y me decía: hermano Coqui, Dios escribió su mensaje de la creación hasta la consumación en las estrellas. Y el cazador que se ve en las estrellas, que le pone el pie al lopus sobre la cabeza, es Cristo venciendo al lobo. La Virgen. Todo. Y escribió un libro llamado El mensaje de Dios en los cielos. No sé qué se hizo ese libro. Por allá tengo un librito que me regaló le apasionaba el diluvio. Y cuando a veces bajamos para acá me decía: mire hermano, vea, todo esto lo hicieron las aguas cuando íbamos hacia Lagunilla por allá. Todos esos cortes que usted ve. Y me explicaba mejor que mis profesores de la facultad que eso fue causado por el diluvio del Génesis. Escribió un libro de historia de la iglesia. Tengo el mío que él me dio y nos dio las clases, porque él quería que supiéramos de dónde veníamos como iglesia del Señor. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay muchos otros pozos que él abrió. La unidad de la iglesia, la confraternidad de pastores, la primera en Venezuela, se fundó en Mérida. Él fue el presidente. Se llamaba 100 Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Mérida. Su visión era que las iglesias deben confraternizar. Hoy lo hemos reducido a un grupo élite de pastores y somos confraternidad de pastores. Y el problema es que cuando somos confraternidad de pastores, si yo como pastor amanezco de mal humor o estoy peleado con el otro, no me gusta cómo van dirigiendo, no voy a la reunión y sacrifico a la iglesia. Yo siempre he creído que la confraternidad debe ser de iglesias, porque los pastores pasamos, pero la iglesia queda. Eso debe ser así. Ese es un pozo que el pastor Chenley abrió para esta ciudad. Y pudiera hablarle de muchos otros pozos, pero quiero concluir con esto. Primero, identifica a tus mayores. Identifica a tus mayores. Segundo, te voy a leer lo que dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo. En ese capítulo que estamos leyendo, capítulo 3, dice que en los postreros tiempos vendrán hombres perversos, malvados, de todo tipo, malos, malísimos, que para muchos son un modelo. Claro que sí. Y hay gente que los sigue, hay gente que los imita. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, en el verso 3 le dice: pero tú
ha seguido. Vean esto tan hermoso. Vean esto. Tú no puedes estar solo en la casa de Dios. Necesitas tener un mayor. A mí me gustaría preguntarle a algunos aquí, ¿quiénes han sido tus mayores a través de los cuales Dios escribió tu historia? Porque Dios escribe nuestra historia y pone hombres y mujeres a nuestro lado que nos van impulsando. Que nos van impulsando. Y Pablo le dice a Timoteo, y yo quiero que tú abraces esta palabra: has seguido mi doctrina. Óyeme bien, ahorita hay miles de doctrinas. Si usted se mete en internet, ve miles de cosas. Pero usted, si es hijo de esta casa, óyeme bien, usted debe seguir la doctrina que el apóstol le enseña a usted. Lo voy a volver a decir. Usted debe seguir la doctrina que el apóstol de esta casa le enseña a usted. Si usted no está de acuerdo, usted no es hijo de esta casa, pero usted se lo pierde. Porque la herencia que Dios delegó a los que vinimos de esos antepasados es muy poderosa. Es muy poderosa, amada familia. Óigame bien, no es religiosa, es en el espíritu. Segundo, seguir la conducta. Diga conmigo, seguir la conducta. Yo creo que ustedes tienen hombres y mujeres aquí que les modelan a Cristo. Entonces, ¿por qué sigues las conductas de políticos que no conocen a Cristo? ¿Por qué sigues la conducta de artistas, de actores, de influencers? Tienes que seguir la conducta del hombre y la mujer, hombres o mujeres que Dios levantó para que tú los veas. ¿Sí o no? Conducta. Siga la conducta. Dice, propósito. Eso es un hijo. Si aquí en esta congregación hay iglecasas y se llaman iglecasas, no le ponga usted otro nombre. Si se reúnen un día a la semana, no escoja usted otro día. Si hay una palabra que se suministra para todos, no invente usted la palabra. Camine en el propósito. Porque estar en una casa es estar en el propósito de la casa. Y dice, tú has seguido mi fe. Pero yo creo que Pablo le podía decir a Timoteo, tú eres mi hijo en la doctrina. Tú eres mi hijo en la conducta. Tú eres mi hijo en el propósito. Pero solamente le decía, tú eres hijo en la fe, en mi fe. Has imitado mi fe. Mire, y hay que... Para seguir al apóstol Pablo, había que tener mucha fe. Imagínese usted cuando Pablo llegó a la iglesia donde estaba el joven Timoteo. Juan Marco lo había abandonado. Y cuando quiso regresar le dijo, no vienes conmigo. Y eso fue causa para que se peleara con, ¿cómo se llama con el que se peleó? Con Bernabé, el hijo de la consolación. Y Pablo quedó sin un ayudante, sin una persona en quien vaciar doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, paciencia. Y vio al joven Timoteo que todos hablaban bien de él. Y le dijo, ven Timoteo, sígueme. Pero como el papá de Timoteo era un pagano griego, no estaba circuncidado. Y Pablo le dijo, bueno muchachito, ven acá, tú por causa, vamos a predicarle a los judíos. Y para los judíos tú tienes que estar circuncidado, porque si no, no nos van a abrir las puertas por causa del reino.
Y lo primero que hizo fue amolar un cuchillo, calentarlo. No había anestesia, no había diclofenac, no había nada, de nada. Y lo agarró y chupulón le cortó el prepucio. El pobre Timoteo le costó en su propia vida para seguir la fe de ese hombre, porque no era fácil seguir la fe. Yo les voy a decir lo siguiente a ustedes. Una particularidad que tiene mi amigo Fernando, yo creo que todavía la tiene. Cuando él va a subir una escalera, a ver, los que lo conocen aquí, ¿cómo Fernando sube las escaleras? ¿Cómo la sube, Marlene? De tranco. Él no sube escalón por escalón. Bueno, por lo menos al que yo conocí hace algunos años. Hay gente que tiene que aprender. Eso son símbolos. Para tú seguir los pasos de un mayor tuyo, tienes que caminar pegado con la visión que está trayendo. Esto no es juego. Estos son mantos que se tiran por el bien de esta ciudad y que vienen desde nuestros antepasados en la fe. Ay, Señor. Ya para terminar, le dijo: tú has seguido mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, las persecuciones. Hay personas que cuando comienzan a perseguir a sus líderes dicen: yo no lo conozco. No, yo no. Sí, eso es, lo que dicen es cierto, eso es verdadito lo que están diciendo. Por eso ya Dios me había revelado que me fuera de esa iglesia. ¡Qué hipocresía! Dios necesita que seamos verdaderamente hijos en la fe, en la casa donde estamos. Si no, chao, donde puedas buscar otro padre. Como los padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén, amados. Para cerrar el mensaje, quiero que abras tu espíritu a la palabra que has escuchado. Quiero que medites sobre quiénes son tus mayores en la fe. Si no tienes por lo menos uno, estás en orfandad. No tienes a quien imitar en doctrina. No tienes a quien imitar en la fe. No tienes a quien imitar en propósito. Estás en orfandad. Y el llamado que el Señor te hace, primero que entiendas desde dónde viene esta congregación y hacia dónde Dios la quiere llevar. Pero se necesitan hombres, mujeres con el corazón de Isaac, que tengan la decisión, la determinación de decir: vamos a abrir los pozos, vamos a darle el nombre que le dio nuestro mayor en la fe, y vamos a continuar entonces hacia nuestro Rehoboth, hacia los lugares amplios que Dios tiene para esta congregación, en esta ciudad y en esta nación. Entonces quiero que oremos. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Diga conmigo: el Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es maravilloso. Hoy es un día hermoso de determinaciones. Hay personas que han estado a la orilla del camino diciendo: ¿será esta la congregación donde Dios me quiere o será otra? Tan como aquellos que le decían al Señor: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estaban confundidísimos ellos.
Tenían el hombre allí y no lo veían. Y Dios quiere que tú veas donde tú estás, porque es un privilegio. Óyeme bien, es una bendición caminar en iglesias que tienen una historia, que tú puedes hilar, y que nuestros mayores nos legaron propósito, fe, doctrina. En cierta ocasión el pastor Shenley vino de Estados Unidos y habíamos terminado un culto en la Lumonti, ¿te acuerdas, Fernán? Y las canciones venían en tonos bajos. Después que terminó el culto, él nos llamó. Y yo creo que fue la primera vez en mi vida que yo vi al pastor Shenley como decir, momentico. Nos dijo, hoy cantaron puras canciones en tonos bajos. Ustedes no saben que los tonos bajos producen tristeza. No pensaba que el viejito no sabía más que uno. No